Damos apertura formal a este panel relativo a la Constitución como norma. Es una actividad coordinada por la Escuela de Posgrado y la Dirección de Egresados de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. De inmediato vamos a presentar a las personalidades que conforman la mesa de honor, presidida por el señor rector de la Universidad Abierta para Adultos, Ángel Hernández. La doctora Luz Rosa Estrella, vicerrectora de la UAPA. Janet Diminian, quien es la directora de la Escuela de Posgrado. Sigue el magistrado Segundo Monción, uno de nuestros expositores. A la izquierda del señor rector tenemos al magistrado Rafael Cipriani, seguido del magistrado Luis Porfirio Sánchez y la maestra Ingrid Ramos, directora de egresados. Señores miembros de la mesa de honor, bienvenidos. Señores facilitadores, señores egresados de nuestras maestrías. En verdad, para mí, lo más significativo de esto es, además de los sabios conocimientos que van a manifestar aquí los tres distinguidos expositores, por su función, digamos, en el tren judicial, son personas de amplia experiencia y conocimiento sobre los temas que van a tocar en lo referente a la Constitución como norma. Pero para mí, el hecho significativo es que ustedes están aquí de nuevo, porque en verdad una universidad es no solamente lo que se hace en sus aulas, sino, y sobre todo, lo que sus egresados hacen en la sociedad. Y en verdad, el rol de cada uno de ustedes, como egresados de la universidad, no es solamente en el plano de lo que ustedes aprendieron aquí, sino también en lo que ustedes aportan a la sociedad, cómo son sus valores, cómo son su familia, cómo es su trabajo, etc. Y en cada uno de esos aspectos, sin duda alguna, hay un espacio, grande o pequeño, que ustedes lo tuvieron en las aulas de la universidad. De ahí entonces, que es, y de hecho, le digo algo, las universidades americanas, por ejemplo, y de Europa también, tienen en sus egresados uno de los aspectos fundamentales de sus políticas y tienen toda una cantidad de universidades para mantenerlos vinculados a la academia. Pero esos son en países donde hay una tradición de donación. Les voy a poner un ejemplo. Stanford recaudó por donaciones de egresados y personas relacionadas la suma en 3 años de $2.700 millones. Pero eso es una sociedad diferente a la nuestra. Allí hay una tradición de donación. En nuestro caso, la idea no es que ustedes donen nada. La idea es que ustedes se mantengan vinculados a la universidad como su alma mater por lo siguiente. En la universidad ustedes pueden conseguir oportunidades de trabajo, pueden recibir informaciones de mucho tipo que les pueden ser útiles en el desarrollo de su profesión y en el ejercicio de su carrera. Y el hecho de recibir información de la universidad a través de su boletín, a través de su página, que ustedes deben visitar con frecuencia, pueden encontrar cantidad de propuestas
útiles para ustedes mismos, para seguir su desarrollo profesional, para seguir aportando a la sociedad, para seguir siendo entes preocupados por ustedes mismos, porque el conocimiento a quien beneficia en primer lugar es a uno mismo y luego a la sociedad a la cual uno recibe. De manera pues que bienvenidos todos y todas, nunca tengan duda de volver a la universidad cuando tengan necesidad de algo que ustedes consideren. Señor rector de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, doctora Hernández, mi compañero de la mesa de honor, la directora del posgrado, Yameni Minian, distinguidos profesores todos y egresados de nuestras diferentes maestrías, principalmente la maestría de Derecho Inmobiliario, que nosotros coordinamos en esta casa académica. Bueno, nosotros hemos querido, conjuntamente con la universidad, hacer este panel de la Constitución como norma, principalmente por lo que está aconteciendo en la actualidad en la República Dominicana, lo que nosotros estamos viviendo, que hemos asistido, ¿no?, a este neoconstitucionalismo que ha reinado en toda América Latina en los últimos años, principalmente a nosotros, porque acabamos de inaugurar una nueva constitución, una constitución muy avanzada, que es la Constitución de enero del año 2010. Y esta universidad pretende, posiblemente ya en el próximo año, ser pionera no, pero ser una de las universidades que pudiera más destacarse en la maestría de Derecho Constitucional como lo ha hecho en México. Hemos establecido de que esta maestría de Derecho Constitucional que iniciará en esta universidad sea una de las mejores que existan en la República Dominicana. Una maestría de Derecho Constitucional no solo con los argumentos teóricos que existen sobre los diferentes tópicos constitucional, derecho procesal constitucional, derecho constitucional, filosofía del derecho del mundo, sino que podamos hacerla también un poco pragmático en lo que respecta ya a los principios generales del derecho constitucional, que es donde los abogados tienen que hacer hincapié en este momento. Y este tema que hemos escogido, la Constitución como norma, es porque precisamente, y de hecho inicio, nosotros tenemos la Constitución como norma desde el año de 1844 y muchos abogados y jueces todavía no lo saben, puesto que la Constitución de 1844, del 27 de febrero de 1844, trajo una cápita que establecía de que toda ley contraria a la Constitución es nula. Consecuentemente, todos los actos sometidos, todos los actos que emanaran de los poderes del Estado y los actos administrativos tenían que someterse al tapiz de la Constitución. Por tanto, como tenían que someterse al tapiz de la Constitución, nosotros adoptamos la Constitución como norma desde el año de 1844 y actualmente es así porque lo tenemos en el artículo 6 de la actual Constitución de la República Dominicana. ¿Qué significa adoptar la Constitución como norma? El significado que tiene la Constitución como norma es que cada vez que nosotros vamos a analizar un caso como jueces o analizar un caso como abogados, nosotros no podemos ver simplemente la legislación, la ley ordinaria, sino que primero nosotros tenemos que hacer un diálogo de fuente. Eso significa primero revisar el texto constitucional, a ver qué nos dice sobre el caso que nosotros pretendemos juzgar como juez o usted como abogado, y luego entonces los tratados internacionales que están a la misma jerarquía conforme al artículo 74 de la Constitución de la República Dominicana. Eso es un diálogo de fuente, porque ahora hemos adoptado desde 1844 la Constitución como norma. Los abogados han despertado a investigar sobre este tema a partir de la reforma del nuevo Código Procesal Penal que la Suprema dictó en la Resolución 1920 y estableció una serie de principios constitucionales que están en la misma Constitución. Parecería ser que la resolución tiene más valor que la propia Constitución, porque lo que la Suprema hizo en la Resolución 1920 está recogida en la misma Constitución de la República Dominicana. Pero bueno, Ciprián se encargará de hablarle parte de eso porque le corresponde el bloque de constitucionalidad.
¿Qué significa el control de la constitucionalidad? Lo primero es que tenemos que diferenciar entre la jurisdicción constitucional y el control de la constitucionalidad. La jurisdicción constitucional es un conjunto de normas destinadas a preservar los valores de la Constitución. Ahora, el término, que le voy a decir cómo nace eso, sería interesante que me presten atención porque es importante para mí. El control de la constitucionalidad es la vía, los mecanismos a los fines de preservar la Constitución como norma suprema de la nación. Es el mecanismo utilizado en la República Dominicana a los fines de garantizar de que la Constitución sea la norma suprema y que esté por encima de todas las demás normas que existan en nuestro país. Eso se llama control de la constitucionalidad a través de este mecanismo. El magistrado hoy le va a hablar de los derechos fundamentales. Para los derechos fundamentales, por ejemplo, tenemos las garantías para preservar esos derechos fundamentales. Y la garantía para preservar esos derechos fundamentales son el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Que dicho sea de paso, doy una información, porque recientemente me encuentro con un abogado y cometió un yerro muy grave. Nosotros tenemos la ley 285-88, que es lo que trata lo relativo al buró de crédito. Cuando usted le coloca una información divorciada con la realidad en el buró de crédito, usted tiene una deuda en Podetel, en cualquier banco, sin usted tenerla. Bueno, pero esa ley establecía un procedimiento del artículo 20 al 28 previo a usted demandar el daño sin perjuicio. Usted tenía que ir a la institución que lo colocó en el buró de crédito a reclamarle que le quitara esa información distorsionada porque le estaba haciendo daño a su moral, ¿verdad?, a su imagen. Pero resulta que ese artículo 20 al 28 es inconstitucional porque limita el acceso a la justicia, viola el artículo 69, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana, viola el acceso a la justicia. Esas disposiciones del 20 al 28 devienen inconstitucionales. Ahora, el legislador recientemente aprobó la ley 172 del año 2014. 172. Y esa ley derogó la ley 288-05 y esa ley está derogada. Y ese procedimiento también está derogado. Usted puede acceder inmediatamente a una demanda de daños y perjuicios de manera directa. Por tanto, la ley que está vigente es la 172, que derogó la 288-05 relativo al buró de crédito, a las informaciones personales que tienen que ver con el buró de crédito. Ahora, ¿cuándo surge en la República Dominicana el control difuso y el control concentrado, el control de la constitucionalidad? El periodo relativo al control de la constitucionalidad nosotros tenemos que dividirlo de la manera siguiente. El control de la constitucionalidad históricamente debe dividirse en 4 periodos. Un primer periodo, importantísimo, un primer periodo que abarca del 1844 a 1924. 1844 a 1924. En ese primer periodo nosotros teníamos el control difuso. Un segundo periodo que va desde 1924 al año de 1927, que derogamos el control difuso y asumimos el control concentrado. Y un tercer periodo que va desde el año de 1927 al 1934, que regresamos al control difuso. A 1994, que regresamos al control difuso. Y desde el año de 1994, que es cuando surge el Pacto por la Democracia, que surge ahí una de las constituciones más avanzadas, porque nace con ella el Consejo Nacional de la Magistratura. De 1994 a 2010, nosotros tenemos un sistema mixto de control de la constitucionalidad, que es el sistema del control difuso y el sistema del control concentrado. Interesante. Y nosotros, por eso, al adoptar en la Constitución de 1994 y esta del año 2010 mantenerlo, un sistema de control mixto de la Constitución, nosotros nos hemos colocado en uno de los países más avanzados de Latinoamérica en lo que tiene que ver con el control de la constitucionalidad. Ahora, ¿de qué forma se desarrolla todo esto? Miren, el control difuso es de origen americano, de norteamericano.
Se dio precisamente en un caso que aconteció en los Estados Unidos de Norteamérica, que ustedes muchos conocen, de Fort Marshall, con el juez de paz, William, que había sido nominado a la función de juez de paz y que necesitaba la autorización del secretario de Estado de Justicia para poderse juramentar, y él se lo negaba, y él tuvo que acudir a los tribunales. Ahí se dio, como yo he dicho en otro foro, un dominicanismo, porque luego ese secretario de Estado de Justicia ha designado presidente de la Suprema y no se inhibe para conocer el caso, el que se lo había negado al juez de paz, y lo conoce. Y lo importante de ese caso no es ni siquiera el dispositivo, sino lo que surge en esa sentencia, donde surge por primera vez en los Estados Unidos el control de la constitucionalidad. Ellos inauguraron por primera vez en el mundo el control difuso. Y hay una serie de libros interesantísimos que se escribieron que trajeron grandes debates, como el Federalista, donde analizaban cada uno de todos esos principios en diferentes artículos que luego se recogen en un libro. Muy interesante. Por lo tanto, el control difuso surge por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica. El control concentrado nace en Europa frente a un debate que se suscitó entre Hank Casey y Carl Schmitt, que dicho sea de paso, ambos escribieron un libro en el año de 1931 y lo publicaron los dos en Berlín. Uno que se llamaba Control de la Constitución y otro Cómo se logra el control de la Constitución, más o menos, entre uno y otro, publicados ambos en Berlín. Carl Schmitt decía que el control de la Constitución no se le debe dar a los jueces, sino que se le debe dar al presidente, a quien dirige la nación, que era un político y defendía ese postulado. Sin embargo, Hank Casey tenía el postulado de que el control de la Constitución debe de tenerlo, la interpretación de todas esas normas deben tenerlo los tribunales, los jueces, no el poder político. Y finalmente se impuso la teoría de Hank Casey, por eso se establece que el control concentrado de la Constitución es de origen austriaco, no europeo, por la teoría de Hank Casey que se impuso y se inauguraron estos tribunales especiales que hoy día nosotros lo tenemos a partir de 2010, que se llama Tribunal Constitucional. Por tanto, el control concentrado o acción principal, que voy a explicar de qué se trata, surge en Europa y el difuso surge en Norteamérica. Eso es importante. Ahora, ¿qué es el control concentrado y qué es el control difuso? Bueno, ya yo he dicho que en la República Dominicana, a partir de la Constitución de 1994 y la del 2010, que es el cuarto periodo, nosotros tenemos en nuestra Constitución desde el año de 1994, que esta todavía preserva un control mixto de la Constitución. Tomamos, lo cual lo hace interesante, tomamos el control difuso de los Estados Unidos y tomamos el control concentrado de Europa. Por lo tanto, lo tenemos mixto. ¿Qué significa el control difuso de la Constitución? El control difuso de la Constitución significa que como nosotros tenemos la Constitución como norma del año de 1994, la Constitución está por encima de las demás normas, todos los jueces del orden judicial tienen la facultad, cuando van a administrar un caso, cuando van a dictar una sentencia, cuando van a analizar un proceso, tienen la facultad, aún de oficio, de analizar si la ley que van a aplicar, o el artículo, la disposición que van a aplicar, choca o no con la Constitución. El control difuso, entonces, es la facultad de todos los tribunales del orden judicial de declarar una norma no conforme a la Constitución y dejar de aplicarla, rechazarla y no aplicarla. Eso es el control difuso. La facultad de todos los jueces, de todos los tribunales del orden judicial, de analizar si la norma choca o no con la Constitución, la norma aplicada. Ahora, el control difuso tiene características que lo hacen interesante, tiene sus propias características. Y una de las características del control difuso es el aspecto incidental. Y esto es importantísimo. Quiere decir que el control difuso es un medio de defensa y se presenta como un incidente. La parte que dice que le perjudica la norma porque deviene inconstitucional, porque viola un principio constitucional, principio de igualdad, principio de utilidad, lo que sea, usted entonces presenta la inconstitucionalidad de ese aspecto de esa norma, de ese acto administrativo, de esa ley, de ese artículo, como un incidente. Esa es su principal característica, que se presenta de una forma incidental. Ahora, esto es importante,
y esta es la mayor discusión que nosotros tenemos en la República Dominicana, y creo que va a suscitar esta discusión por años en nuestro país. Como es un incidente que se presenta, el asunto de, a través del control difuso, la inconstitucionalidad de la norma que se va a aplicar en ese caso de especie, en ese caso específico, ese incidente tiene que ser resuelto de acuerdo a toda la doctrina del derecho constitucional moderna, antes de la solución del caso. Tiene que darse la respuesta previo a todas las cuestiones que el juez vaya a decidir el caso. Y ahí viene el debate. El juez dictará una sentencia, que es lo que requiere la doctrina del derecho constitucional, resolviendo el incidente de inconstitucionalidad que le planteó el abogado, o por el contrario, el juez pudiera acumular ese incidente de inconstitucionalidad y fallarlo entonces conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas, resolviendo la sentencia del fondo previo el aspecto de inconstitucionalidad y luego resolviendo el fondo. De acuerdo a un consenso doctrinario que existe, el juez tendría que fallar primero lo relativo a la inconstitucionalidad. No podría acumular lo relativo al aspecto de inconstitucionalidad para fallarlo conjuntamente, pero por disposiciones distintas. Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina constitucional que establece que tiene que resolverlo previo y que no puede acumularlo para fallarlo conjuntamente con el fondo. Le voy a decir por qué. En el segundo periodo, cuando nosotros inauguramos el control concentrado, se presentaban aspectos de inconstitucionalidad para obligar al juez a sobreseer, porque no tenía competencia, porque no existía el control difuso. Y el juez tenía que sobreseer hasta que se resolviera el aspecto de inconstitucionalidad. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba con eso? Chicana jurídica. Los casos se retardaban y él lograba su objetivo, que quería que no se fallara el expediente, que no se resolviera el caso. Si el juez falla, como dice la doctrina constitucional, resolviendo el aspecto de inconstitucionalidad, obviamente que la van a recurrir en apelación, la van a recurrir en casación, y tiene la posibilidad, porque así lo acuerda la ley 137-11, de ir al Tribunal Constitucional en revisión. Y después que todo eso se resuelva, es que regresa de nuevo a conocer el caso. Por tanto, yo estoy de acuerdo que el juez acumule el aspecto de inconstitucionalidad, y sé que estoy chocando con doctrina muy fuerte, que acumule el aspecto relativo a la inconstitucionalidad para fallarlo conjuntamente con el fondo, pero por disposiciones distintas, resolviendo previo lo relativo a lo de inconstitucionalidad. Entonces, esa primera característica del control difuso ha abierto grandes debates. La segunda característica del control difuso es que la sentencia que dicta el juez resolviendo el aspecto de inconstitucionalidad solamente tiene efecto interparte. No tiene un efecto erga omnes. Cuando el juez, a través del control difuso de oficio, porque el artículo 6 de la Constitución dice que toda ley, decreto, reglamento, acto, resolución que choque con ella es nulo, de la nulidad absoluta, el juez puede hacerlo de oficio o a pedimento de parte. Cuando el juez la declara, dice la aparta, porque no la declara inconstitucional y la deroga, no, sino que la aparta para aplicarla en ese caso, solamente aplica para ese caso, porque es interparte. Usted no puede ir a ese juez, donde ese juez a decir que ya eso es inconstitucional porque no tiene un efecto erga omnes, es relativo, solamente aplica al caso. Y esa es una de las principales características del control difuso. Bueno, muy interesante el control difuso, porque ya vemos que todos los jueces del orden judicial tienen facultad para declarar inconstitucional una ley, una norma cualquiera, un artículo, y dejar de aplicar al presente caso. El control concentrado es totalmente diferente. El control concentrado o acción principal es la facultad que tiene el Tribunal Constitucional únicamente, que lo conoce en única instancia, de conocer la inconstitucionalidad de las leyes. Debía ser como lo establece el artículo 46 de la Constitución actual de la República Dominicana, pero el Tribunal Constitucional emitió una sentencia diciendo que no tiene facultad para declarar los actos administrativos de manera principal inconstitucional, sino que tiene que demandar ante los tribunales y a través del control difuso entonces plantearlo. Pero el control concentrado, como se llama, o acción principal, que es lo mismo, es la facultad del Tribunal Constitucional de conocer la inconstitucionalidad de las normas de manera principal. Cuando el Tribunal Constitucional conoce una acción de inconstitucionalidad a través del control concentrado, esa sentencia tiene un efecto erga omnes. Quiere decir
que rige para todo el mundo, deroga la norma. Cuando se declara inconstitucional, la deroga y la aparta del sistema. Pero qué 20 minutos que pasan. Sobre todo ya cuando que se va poniendo interesante. Pero voy a resumir. El control concentrado, cuando el Tribunal Constitucional declara la norma inconstitucional, tiene un efecto erga omnes, rige para todo el mundo y deroga la norma. Entonces hay una diferencia entre el difuso y el concentrado. El concentrado, cuando se declara inconstitucional la norma, solamente la deja de aplicar el caso y no la deroga, sigue vigente. Pero el concentrado, el difuso es ese, el concentrado, cuando el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional, la deroga y ya esa norma no puede ser aplicada en ninguna parte porque queda apartada del sistema. Esa es una diferencia que hay. Cada vez que un tribunal se pronuncia a través del control difuso de la inconstitucionalidad de una norma cualquiera, esa sentencia puede ser recurrible en revisión ante el Tribunal Constitucional. Después que la Suprema Corte de Justicia falle, se notifique la sentencia y en un plazo de 30 días un recurso de revisión conforme a la ley 137-11 ante el Tribunal Constitucional. Si esa sentencia que dictó no se pronunció sobre aspectos constitucionales, pero violó el derecho de defensa de alguien o violó un derecho fundamental, entonces tienen que reunir requisitos para poder ir en revisión ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, que tú hayas agotado todos los recursos del orden interno y que la violación de ese derecho fundamental suscita, ¿verdad? Y segundo, que tú hayas planteado ante los tribunales ordinarios la violación de ese derecho fundamental. Si tú no has hecho eso, entonces recursos de revisión ante el Tribunal Constitucional devienen inadmisibles cuando se viola un derecho fundamental, porque tiene que cumplir con los requisitos previos. Qué lástima que terminó. Bueno, pues, fue un placer, muchas gracias. Saludo a las autoridades de la universidad, a los magistrados de los distintos tribunales que nos honran con su presencia, a los profesores y a los egresados, que es el sentido y la fuerza de esta conferencia. Nos ha tocado precisamente el título, la parte principal de la exposición, que es la Constitución como norma y los derechos fundamentales. Eso se ha convertido como en un cliché. La Constitución como norma, la Constitución es la base, la Constitución es la fuente, la Constitución es todo. Pero eso es un cliché. Se dice mucho, pero se hace poco. Quisiéramos ver brevemente, en realidad, qué es la Constitución como norma, en la parte práctica. Los efectos de la Constitución como norma, la jurisprudencia, cómo se manifiesta en la Constitución como norma, y los distintos tribunales constitucionales que expresan de la Constitución como norma, y la relación de este texto con lo que son los derechos fundamentales. Decir que la Constitución es una norma no es un enunciado, no es simplemente una oración. Es decir, que es el primer elemento, es el primer lugar que ocupa en un ordenamiento jurídico. De ser así, ningún acto, llámese decreto, resolución, reglamento, que choque con la Constitución puede ser válido. Es decir, será nulo, en el orden de que la Constitución es la norma fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Nada, ninguna norma puede estar por encima. En esta semana analizábamos una tesis y había un abogado que decía que la Constitución tiene un carácter sustantivo. Es que la volvía y lo repetía en la exposición de su tesis. ¿Y qué significa sustantivo?
Es decir, es la primera cimentación, sustentación, base de un ordenamiento jurídico. Porque, y esto es importante, no se puede crear una norma sin la Constitución. No se puede establecer una sentencia sin la Constitución. No se puede establecer una demanda sin la Constitución. Lo que significa que la primera proposición, la primera premisa para su defensa, para su documento, tiene que ser la Constitución. ¿Y qué quiere decir esto? No es que voy a consultar la Constitución para ver qué dice. Es que la primera premisa, si es que quiero decir, por ejemplo, una sentencia que pudiera tener 3 partes si es positivista, el que mata a otro se hace reo de homicidio. Ahí tenemos que una normativa, pero tenemos ahí una obligatoriedad. Pero Pedro mató a Juan, entonces Pedro es pasible ¿de qué? Pero nadie, dice la Constitución, nadie puede ser sometido a tortura ni a muerte en este país. Y un juez quiere determinar, quiere evacuar una sentencia contraria a estos postulados, es nula de pleno derecho. La Constitución entonces es la fuente principal del derecho. La fuente de donde emanan ¿qué? Ojo con esto. Todos los valores, todos los principios y sobre todo es la inspiración del juez, de los funcionarios y de los particulares. Y no es la inspiración porque le guste, es porque es de obligatoriedad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y casi nunca escucho a un profesor de Derecho Constitucional partir de lo que es la axiología, los valores. Si nosotros tomamos la Constitución, la palabra dignidad está más de 50 veces. Y la dignidad lo que tiene que explicarse a través de los valores en base a 4 principios éticos que luego entonces se relacionan con la Constitución. El principio de justicia, que es ético antes del derecho. El principio de autonomía, el principio de beneficencia y el principio de no hacer daño. Cuando hablamos entonces que la Constitución tiene principios, no solamente se refiere a los principios de derecho, como mucha gente mal interpreta. Si la Constitución, si una norma, si un decreto choca con lo que es la buena costumbre, ¿y qué es la buena costumbre? La práctica, el accionar, el obrar de los dominicanos en base a los principios. Y estos principios están sistematizados en la Constitución de la República Dominicana. Por lo tanto, repito, ningún juez puede resolver un conflicto que no se base a partir de la Constitución. En tal sentido, tiene una aplicación directa. Es decir, es inmediata su aplicación, vinculante. Y cuando decimos esto, fíjense como yo le pongo aquí en negrita, sin excepción alguna, es la regla material. Fíjense esto, la regla material que tiene que tomarse en cuenta en las soluciones de qué? Judiciales, administrativas. Y aquí entro a los particulares, que quizá es la discusión de mayor importancia. Si esa norma tiene una vinculación directa para los particulares, sí, nadie duda eso. No solamente porque todo el mundo habla de los poderes, de todo, para todos los ciudadanos.
La pregunta sería, ¿cómo usted obliga a un determinado ciudadano a que cumpla con la Constitución? Y ahí entonces, fíjense qué interesante, que tiene que participar ¿qué? El Estado. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Es bueno, todos los particulares tienen que someterse a la Constitución. Ahora, ¿cómo obligo a los particulares a que cumplan con los derechos fundamentales? Tiene entonces que intervenir lo que es el órgano jurisdiccional, el Estado, para que con su fuerza, con sus garantías, obligue a que se cumplan. Pero una Constitución, cuando se habla en sentido normativo como norma, tiene que cumplir con requisitos. Y el primero es que tiene que tener reglas que limiten el poder. Es el primer requisito para que una Constitución se considere como norma. Tiene que tener reglas, tiene que tener normas que limiten el poder. Ah, no, pues yo soy abogado del Estado, fíjate. Desalójalo. Ajá. Y el artículo 51 de la Constitución de la República, que el derecho de propiedad es un derecho de carácter como constitucional. Entonces, ahí viene que la Constitución, vienen reglas, normas, que tienen que limitar ese poder de esos funcionarios. Sobre todo cuando son, ¿qué? Sea juez, sea fiscal, sea abogado, arrogantes, prepotentes, como tenemos en este pueblo dominicano. Segundo, que estas reglas estén informadas por principios materiales fundamentales como la separación de poderes. Decía al principio cuando inicié que es un cliché. Usted toma una sentencia y aquí hay varios magistrados y lo último que toman aquí, no todos, pero gran parte de los jueces de la Constitución. Y nosotros también los abogados y el mismo Ministerio Público, es un cliché. Pero en la práctica, en la realidad, no es así. No es así. No nos sometemos a lo que es a las normas, a la Constitución. Pero ¿cuál es la importancia de la Constitución como norma? ¿En qué radica esta importancia? Que ninguna ley, y esto es interesante, fíjense, nos preguntamos si todas las leyes pueden interpretarse. Algunos dicen que si es clara, ¿para qué interpretación? Pero yo diría que desde el hecho que usted la lee y trata entonces de analizarla, trata de entenderla semánticamente, sintácticamente, axiológicamente, ya usted está haciendo un análisis. ¿Qué quiere decir? ¿En qué radica esa importancia? Que usted no puede interpretar ningún hecho, no puede interpretar nada si no es a partir de la Constitución. Y yo digo, precisamente en una materia que se llama interpretación y análisis de tendencia, que el primer problema que tengo para interpretar soy yo. ¿Y por qué soy yo? Porque si mi capacidad no me permite interpretar, ¿qué es lo que voy a interpretar? Si mi capacidad no me permite discernir entre lo que tengo que hacer, ¿qué voy a hacer? Entonces el primer paso es que la interpretación de todas las leyes a partir de la Constitución. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias de tener la Constitución como norma? Lo primero es que cuando evalúo la Constitución como norma, se considera válida y eficaz. Y decíamos y repetimos, produce efecto vinculante y es para todos los órganos. Dice Eduardo García de Perea, vincula la Constitución a todos los poderes públicos y esa vinculación es consecuencia precisamente del carácter normativo. Fíjense bien, no es consecuencia de la misma norma, es consecuencia de su vinculación con todos los poderes. La Constitución como fuente, dice Eduardo García de Perea, es la primera de las normas, fuente de las fuentes, con una pretensión que permanente. Fíjense esta parte aquí,
yo estaba consultando y leyendo, y esta parte aquí casi nadie la emplea, cuando es una ley perpetua, fíjense bien, ¿eh? Un carácter permanente, perpetuo. La Constitución en la doctrina, por ser la primera norma, es el primer término, decía, ¿de qué? Con que debe de iniciarse una proposición jurídica. ¿Y cuál es la proposición jurídica? El primer enunciado, las primeras motivaciones que tiene que dar el juez, que tiene que dar el abogado para poder solucionar su caso. La norma superior determina cómo se crean las inferiores. Aplicabilidad de la Constitución. Decíamos y repetimos, la aplicabilidad ¿qué? Directa, inmediata. ¿Para qué? Para garantizar precisamente el goce, el disfrute de los derechos fundamentales. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional de Perú en la sentencia 58-54-2005? Plantea el Tribunal Constitucional lo siguiente: es una norma jurídica, una norma de contenido dispositivo. No solamente vincula a los poderes, sino a la sociedad en sentido general. Pero ¿y en la República Dominicana qué pasa con la Constitución como norma? Lo primero es que a partir de la Constitución del 2010, la configuración del Estado Dominicano como social, democrático y de derecho, y esto sí es interesante, ¿qué pasa ahora en nuestro país? No es solo que el Estado tiene que garantizar, ojo, que el Estado tiene que reconocer los derechos, la Constitución como norma, sino que tiene que viabilizarlo y tiene que buscar la satisfacción de esos derechos. Es decir, el Estado no solamente ya tiene que garantizar, tiene que participar en que esos derechos se cumplan y hacerlo cumplir, y la efectividad. Es decir, no es que yo planteo para que se construyan viviendas, tiene que construir viviendas. No es que faltan trabajo, tiene que crear fuentes de trabajo. No es que hay violencia y se están asesinando a los dominicanos, es que tú tienes que participar en la solución de este conflicto y resolverlo. Eso es el Estado democrático, social y de derecho. No es solamente que vincula, esta palabra, no es solamente que vincula, sino que tiene que resolverlo. Es el instrumento jurídico para hacer efectivo el ejercicio, goce y disfrute de los derechos. Vinculan a todos los poderes públicos, ya lo decíamos. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional Español? La garantía de la libertad, y esto es interesante, no reside en el principio de legalidad. Y esto es interesante, ¿eh? Fíjense bien, la libertad no reside en el principio de legalidad, sino en el principio de constitucionalidad. ¿Y qué significa eso? Fíjense bien, que aquí muchas personas, sobre todo tecnólogos, tienen inconveniente. Es que en una justicia constitucional no es el principio de legalidad, no es el debido proceso, no son las garantías. Es que la garantía de todo es precisamente la practicidad de la Constitución. Que se respete el debido proceso, que se respeten las garantías, que se respete el principio de legalidad. No, todo eso se puede englosar en un solo principio. ¿El principio de qué? De constitucionalidad. Por lo tanto, tanto en lo civil, en lo mercantil, en lo penal, en lo procesal, en lo administrativo, tiene que fundamentarse en una justicia de carácter constitucional, basado en los siguientes principios. ¿Principio de qué? Supremacía constitucional, no supremacía de legalidad. Posibilidad en el efectivo cumplimiento y sobre todo la norma positiva, directa y aplicable. ¿Para qué? Sí. Importante, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué qué norma? Porque yo quiero, no, es para resolver los conflictos que se dan entre los particulares y entre los particulares y el Estado. El principio de supremacía constitucional, el principio de división de los poderes, que a veces aquí se dice, pero ¿quién es que controla los poderes del Estado? Y pasamos entonces, ya finalizando,
a lo que serían las teorías fundamentales de los derechos. Y vamos a ver básicamente dos. La teoría liberal, con un contenido de efectividad donde la parte individual se impone al Estado y donde los individuos son el eje principal del ejercicio de los derechos. No quiero dejar de mencionar la teoría de la garantía procesal, ya que el tiempo no me va a dar. ¿Por qué la teoría procesal? ¿Saben lo que se plantea esta teoría? Que no hay forma de derechos, no hay forma de norma constitucional, no hay forma de nada si no existe la garantía procesal de los derechos. ¿Y en qué consiste esta garantía? Que tú puedas, cuando te violenten un derecho, a través del accionar, ir a los tribunales para que los tribunales te resuelvan este conflicto. Es la única manera de ser libre, de ser democrático en un país como la República Dominicana, que tú puedas ir por los mecanismos necesarios a resolver los conflictos que se te presentan cada día en el ámbito nacional. Feliz tarde. Muy buenos días, apreciados colegas, abogados, abogadas, magistrados, profesores y autoridades de esta universidad que es nuestra alma mater. Para mí constituye un verdadero privilegio reflexionar con ustedes sobre un tema tan capital como es la Constitución como norma y además abordar el tema del bloque de constitucionalidad y sobre todo después de dos compañeros que han sido realmente extraordinarios en sus exposiciones. Me han asignado el tema del bloque de la constitucionalidad y sobre él me voy a referir en estos 25 minutos que me han asignado. Observen que es importante tomar en cuenta que el control de la constitucionalidad que tan brillantemente ha desarrollado el magistrado Segundo Monción, o los derechos fundamentales que le correspondió al profesor Luis, no serían posibles sin el bloque de constitucionalidad. Incluso es posible que ninguno de nosotros estuviera aquí con la autoestima que tenemos si no existiera el bloque de constitucionalidad. Y entonces hay que preguntarse, si es así, y teniendo esa trascendencia, entonces ¿cómo es posible que en nuestro país no se haya abordado con profundidad el tema? Y eso se debe a un atraso extraordinario en el orden social, económico, político e institucional que hemos padecido. El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas, reglas, valores y principios que se fundamentan en la ley sustantiva formal, en primer lugar, y a la cual se le adhieren una serie de normas, principios y valores que no están contenidos en el articulado de la Constitución formal, pero que guardan la trascendencia que el profesor Luis había señalado como norma suprema de la nación. Y es importante observar que hablamos de bloque de constitucionalidad y vemos que el concepto tiene en esencia dos términos. Bloque, que quiere decir un órgano compacto, indivisible, fuerte, sólido, y entonces de constitucionalidad para establecer la norma suprema, el pacto político, la carta fundamental que va a determinar entonces todo el orden jurídico. El bloque de constitucionalidad, por tanto,
viene a integrar precisamente a la Constitución, como si usted tomara una grapadora y se lo grapara a la Constitución. Que le gusta decir eso mucho a varios magistrados. Y recuerdo que cuando aquí empezamos por primera vez a hablar de constitucionalidad, y recordarán ustedes mi obra Derechos Fundamentales y Constitucionalidad, en la Escuela Nacional de la Magistratura los jueces no les interesaba eso. Incluso decían al bien Ciprián con más constitucionalidad. Que incluso había debate serio si era norma o no era norma la Constitución, y debate serio si había que decidir de oficio la inconstitucionalidad. Y vemos entonces que el bloque de constitucionalidad es en esencia la Constitución, los tratados internacionales, pactos, convenciones y acuerdos como instrumentos jurídicos internacionales, las decisiones jurisprudenciales de los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las decisiones en el orden constitucional de los tribunales nacionales, desde la Suprema Corte de Justicia bajando hasta el Juzgado de Paz, así como las opiniones consultivas. Esas opiniones consultivas las vierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siendo así el bloque de constitucionalidad y conceptuado de esta manera, podemos recordar, haciendo un vuelo teórico histórico y de derecho comparado, de cómo surge el bloque de constitucionalidad. Y surge precisamente en Francia. Los franceses le llamaron el bloque de constitucionalité, por lo que establecieron esencialmente lo que estamos abordando hoy en día. Y eso fue a principios de los años 70, exactamente en el año 1971 y 72. Y se consagró primero doctrinalmente con Louis Fabreau, que fue uno de los más extraordinarios teóricos planteando el bloque de la constitucionalidad. De Francia, entonces, que se produjo el debate entre el derecho administrativo, que se hablaba del bloque de legalidad, para oponerle lo que fue el bloque de constitucionalidad. Y evidentemente el bloque de legalidad queda aplastado en supremacía por el bloque de constitucionalidad. Y ese debate de derecho administrativo, del orden judicial y el orden doctrinal parió lo que hoy nos reserva la garantía de los derechos fundamentales. De Francia pasó a España. En España se dictó una célebre sentencia en el año 1982 que sentó para los españoles, y no de manera pacífica, el bloque de constitucionalidad. Luego lo adoptaron los franceses, pasó a Italia, a Australia y se extendió por toda Europa. En Latinoamérica entra el bloque de constitucionalidad por Colombia, con aquella famosa sentencia del 1995, donde analizó y decidió sobre la cuestión del protocolo adicional a la Convención de Ginebra sobre los derechos de las víctimas en los conflictos que no tenían carácter militar internacional. De Colombia pasó a Perú, de Perú pasó a Argentina, y en nuestro país nosotros lo adoptamos, y esto es esencial para la dignidad y la historia de nuestro derecho, desde la fundación del Estado Dominicano.
con la Constitución del 6 de noviembre del 1984, porque en su artículo 26 establece claramente que los jueces estarán impedidos de aplicar una ley que sea contraria a la Constitución. Más que el sistema difuso, se estableció ahí entonces ese bloque de constitucionalidad, porque asimilaba los tratados, convenios y pactos internacionales. Esta noción se extendió ya por toda Latinoamérica con variaciones. Variaciones porque Panamá solo admite los tratados internacionales como parte de su bloque de constitucionalidad. Colombia ha ido un poco más lejos porque hasta la costumbre en el orden constitucional ha adoptado. Y en nuestro país, de manera pretoriana, la Suprema Corte de Justicia dictó la resolución 1920-2003, donde planteó el bloque de constitucionalidad. Y ya señaló Monción que en nuestro país parece que la Constitución no está completa hasta que no se dictan otras normas, incluyendo de jerarquía menor como una resolución, aunque lo que haga es repetir los principios y valores que ya tenemos establecidos. Es por eso que ustedes pueden comprobar en nuestra jurisprudencia que si se remontan de 20 años atrás, verán que pocos jueces aplicaban la Constitución para resolver los casos que le eran sometidos. Observen que en nuestro país entonces el bloque de constitucionalidad tiene un alcance mayor que en otros países, incluyendo a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, que son reconocidos como los creadores del sistema de control difuso, en virtud de la sentencia del juez John Marshall del 1803, cuando resolvió el famoso caso Marbury versus Madison, cuando en realidad nosotros ya teníamos el sistema difuso. Se le atribuye a los Estados Unidos la creación, porque hubo un debate político de trascendencia. Observen que sin el bloque de constitucionalidad, nuestros derechos fundamentales estarían huérfanos de protección, porque las garantías constitucionales estarían coartadas y los derechos fundamentales estarían limitados al catálogo establecido en nuestra Constitución. ¿De dónde? Vemos entonces que Estados Unidos no admite el bloque de constitucionalidad porque ellos entienden que su Constitución es suficiente y que ninguna otra norma tiene que adherirse a ella. Sin embargo, en Colombia, como ya he señalado, por donde entra el bloque de constitucionalidad, le dan una apertura mayor. En Perú, en Argentina, en Panamá, un tanto limitado y cuestionado porque no ha sido pacífico, y ellos la han adoptado fundamentalmente después del derrocamiento y asesinato de Omar Torrijos y la lucha por el canal de Panamá, lo que determinó que en Latinoamérica necesariamente el bloque de constitucionalidad de manera doctrinal y formal llegara un tanto desvirtuado por la adopción disímil de los diversos países que constituimos esta región del mundo. En nuestro país, nuestra Constitución es rica, es prolija en la adopción del bloque de constitucionalidad, y no en virtud simplemente de la resolución
1920-2003, sino por mandato, de manera permanente, de manera reiterada, de nuestra Constitución en todas las reformas que hemos experimentado. Vemos en la actual Constitución, la del 26 de enero del 2010, que podemos señalar una serie de artículos para fundamentar el bloque de constitucionalidad. Y vemos el artículo 2 para establecer la soberanía popular y la autoridad y de quién deviene ese poder constituyente. Vemos el artículo 5 que establece el fundamento de la Constitución para establecer la necesidad de proteger la dignidad y los derechos humanos. La dignidad como el derecho supremo que permea todos los demás derechos. Vemos el artículo 6 que establece el principio de la supremacía de la Constitución. Y como principio de la supremacía de la Constitución, que el anterior estaba en el artículo 46, tengo que señalarles que en el 1983 tuve un debate con el eminente jurista Yotin Curi, padre, en el Hotel Lina, donde se debatió fuertemente si los tratados internacionales estaban por encima de la Constitución o al nivel de la Constitución o por debajo de la Constitución. Él sostenía que estaban por encima de la Constitución. Evidentemente que sostuvimos el criterio de que estaba adherido cada tratado de derecho internacional a la Constitución, que no está ni por encima ni por debajo, forma parte del bloque de constitucionalidad. Es importante señalar que el eminente jurista sostenía el criterio precisamente porque en ese entonces había un conflicto muy serio que involucraba incluso un fundamento del Estado y además del cargo que ostentaba en la época. O sea, actuaba más en ese momento que como doctrinario, como un político y funcionario y abogado en acción, lo cual es muy legítimo. Observen que el artículo 7 de nuestra Constitución establece el carácter, naturaleza y definición del Estado dominicano y lo plantea como un Estado social y democrático de derecho. Y no puede existir un Estado social y democrático de derecho si no existe un bloque de constitución, un bloque de la constitucionalidad que le dé sustento jurídico. Es vital saber que los tratados, convenios, pactos y acuerdos internacionales, así como las declaraciones que versen sobre derechos fundamentales, tienen un carácter de prelación en la aplicación frente a las normas textuales de la Constitución, si es que no están más que comprendidos como derechos innominados por la Constitución entre los enunciados. Lo que significa esto que lleva a la conclusión de que algunos juristas se confunden creyendo que los tratados que tratan y que abordan el tema de los derechos fundamentales están por encima de la Constitución, cuando en verdad no, forman parte de la Constitución. La Constitución es la madre que le da sustento y acogida. Ahora, si son más favorables a la persona humana, a los derechos fundamentales, entonces obvio que se aplique primero y en primer lugar con prelación en virtud del principio pro homine, o sea, a favor del ser humano. Más tenemos
que los derechos fundamentales en nuestro catálogo constitucional, comprendido desde los artículos 37 al 69, son un verdadero poema jurídico que debemos aterrizar en la práctica social. Por fortuna vamos avanzando, lento y con tropiezo, pero vamos avanzando, con caídas y caídas muy frontales y serias, pero seguimos avanzando, porque por fortuna quien camina y tropieza, aunque se cae, en algo avanza. De manera que el bloque de constitucionalidad, comprendido para proteger esos derechos fundamentales de este catálogo, se nos imponen a todos los jueces, a todos los abogados y a todo lo que se encuentre en el territorio nacional, sean nacionales, extranjeros o en periodo de naturalización. Lo que determina que el juez, al momento de actuar, y en el día de ayer me tocó presidir el Tribunal Superior Administrativo, conociendo los amparos, y me hubiese gustado que ustedes estuvieran ahí para que escucharan exposiciones brillantes de abogados de fustes, planteando y defendiendo sus intereses, que algunos rayaban hasta en negar los propios principios constitucionales para proteger a su cliente. Pero ¿es esto inmoral, ilegal? No, él tiene derecho y libertad parlamentaria. Inmunidad más aún en su parlamento. Ahora, el juez que va a decidir, el que debe aplicar adecuadamente el derecho. Y dadme los hechos, que yo te daré el derecho. Sin olvidar que el derecho te da la razón, pero el procedimiento te la quita. Fundamental esto, porque el debido proceso de ley, la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa como radicales, columna vertebral de todo el proceso y de los derechos fundamentales, debe ser preservado por encima de todo. Además del mandato del artículo 69 de nuestra Constitución, también está en el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, lo que determina que el bloque de constitucionalidad debe ser dominado por todos los abogados, tomando en cuenta que no solamente el juez debe conocerlo, porque no pocas veces al juez hay que ayudarlo. Y hay que ayudarlo de manera especial, porque aunque en principio el juez conoce todas las normas, aunque en la ficción el juez es el dominador del derecho, muchas veces en la práctica el juez es el más ignorante de los derechos. Y en otra ocasión el más violador de los derechos. Y en otra ocasión el más indigno aplicador y decidor de los derechos. Y a la prueba me remito. He dicho que con la resolución 1920-2003 se plasmó más concretamente el bloque de constitucionalidad en nuestro país. Y fue evidentemente por la Suprema Corte de Justicia pasada. Pues esa misma Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia
en el año 1998, en que se declararon sus miembros vitalicios, inamovibles, intemporales, y por su propia sentencia se declararon, dándole un valor de bloque de constitucionalidad a su decisión, favorecidos para hacerse inmortales en el cargo. De manera que no había forma de destituirlo, sin crear un conflicto jurídico político de trascendencia internacional. La única vía era, para salir de ellos, modificar la Constitución de la República, para que la nueva Constitución, con su efecto inmediato y retroactivo, borrara esa sentencia. He dicho que la sentencia en materia constitucional forma parte del bloque de constitucionalidad. Y observen cómo una Suprema Corte de Justicia hace uso de sus facultades para dictar una sentencia que el juez se favorece a sí mismo. Como aquí hay especialistas en derecho inmobiliario, debo recordarles que en un caso que le sometan a un juez de tierra un saneamiento en que el reclamante en una parcela de 1000 tareas reclama 500 nada más. Y él dice entonces, la 500 se la adjudico al reclamante y la restante 500, entonces como no la he reclamado y no se la voy a adjudicar al Estado, me la adjudico yo. Pero no para bien mío, porque eso sería prevaricación, sino para la seguridad y estabilidad de mi familia. Y además, para asegurar que los justiciables tengan un juez independiente e imparcial, porque ya resolvió sus problemas vitales. Y ese es el bloque de constitucionalidad y la manipulación también que se puede hacer. Mi tiempo ha concluido y muchas gracias por eso. Yo lo que quisiera saber es, cualquiera de los que me la puede contestar, si se habló que el bloque de constitucionalidad, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional tiene un valor, ¿verdad? Yo lo que quisiera saber es, ¿qué valor tiene para el Tribunal Constitucional actual los precedentes jurisprudenciales de cuando el tribunal, la Cámara de la Suprema Corte de Justicia funcionaba como Tribunal Constitucional? ¿Qué valor, es decir, en otra palabra, qué valor tienen esos precedentes para el Tribunal Constitucional? Si tienen un valor de precedente constitucional y por tanto el Tribunal Constitucional reconoce que la Suprema Corte de Justicia en pleno ejercía la función de Tribunal Constitucional. Por eso es que la sentencia que le comenté de 1998 representaba un precedente constitucional que se le imponía a todos los órganos e instituciones del Estado. Ahora bien, los precedentes constitucionales no son eternos, sino que pueden variar si las condiciones jurídicas, sociales y económicas se prestan para variarlos, con la única condición de que el Tribunal Constitucional tiene que motivar, fundamentar, dar razones por las cuales se está cambiando el criterio, que es cambiar el precedente. De manera que lo decidido por el Tribunal de nuestra Suprema Corte de Justicia en función del Tribunal Constitucional de la época tiene la misma fuerza jurídica de las decisiones actuales del Tribunal Constitucional. Y cuando dije que podían variar, recuerden que ya el Tribunal Constitucional quedó amarrado por el artículo 277 de la Constitución, que establece que la sentencia dictada antes del 26 de enero de 2010, cuando se pone en vigencia la Constitución actual, no pueden ser revisadas.
y ese fue un golpe bajo al desarrollo de los derechos fundamentales y de la jurisdicción especializada en el orden constitucional que se dio. Porque recuerden que ese fue un borbotón de lo que en principio querían que no se aprobara el Tribunal Constitucional, que fuera una Cámara. Al no poder lograr que se evitara la creación del Constitucional, entonces lograron establecer esa limitación. Igual que el Tribunal Superior Administrativo, que en el primer borrador de la Constitución estaba que iba a ser una alta corte, y luego hubo que quitarlo porque esa Suprema Corte de Justicia se oponía al Tribunal Constitucional creado, que se creara, y al Tribunal Superior Administrativo que se elevara a alta corte. Y entonces hubo que dar el Tribunal Superior Administrativo para el Poder Judicial para que pasara el Tribunal Constitucional. En síntesis, tiene valor de precedente constitucional cada decisión de la Suprema Corte de Justicia antes que entrara en vigencia el actual Tribunal Constitucional. Se habla de los bloques de constitucionalidad y de la Constitución como norma. Con la ley de naturalización se viola el principio de la Constitución como norma, y con la aplicación de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la primacía de la Constitución como norma, porque se nos aplican sanciones sin nadie que nos pueda defender de ellas, sin organismo, porque como decía el magistrado Cipriano, Estados Unidos no entra en los bloques de constitucionalidad porque ellos son los únicos. Entonces estamos sometidos al bloque de potencialidad, a los bloques de debilidad, toda vez que ni siquiera en nuestro propio país, cuando que tienen el poder, ejercitan su acción, está la Constitución como un simple papel, como decía Balaguer. Toda vez que el poder político se impone al bloque de constitucionalidad, siendo la Constitución la base y la fuente de normas, entonces, ¿qué medios se pueden usar para que se aplique la Constitución como primacía de la ley? Mire, quiero aclarar algo. Actualmente el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre los preceptos del artículo 36 y 37 de la ley 137, antes de responder a su pregunta, con relación a quienes tienen interés, calidad o un interés jurídicamente protegido para presentar los aspectos por la vía de control concentrado de la inconstitucionalidad, la legitimación. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, y de hecho el Tribunal Constitucional está conociendo todo lo relativo a la inconstitucionalidad que elevan cualquier persona, sin importar quién sea. Lo conoce y no lo declara inadmisible, lo conoce y da respuesta. Lo que parecería ser que el Tribunal Constitucional, a diferencia de la Suprema anterior, en su inicio, va a tener una interpretación amplia, no una interpretación cerrada, restrictiva. Que dicho sea de paso, no creo que vaya a ser así, porque si tiene una interpretación amplia y no restrictiva, entonces se convierte en una acción popular de inconstitucionalidad, y ahí no será posible fallar todos los casos que le llegarían. Por tanto, ellos, como están haciendo pininos, están iniciando, están conociendo todas las acciones concentradas, de acción concentrada o acción principal de inconstitucionalidad que están presentando todos ustedes, sin revisar los aspectos, si ustedes tienen un interés jurídicamente protegido, para ellos conocerlo y declararlo inadmisible, aplicando los preceptos establecidos en la ley 137, y que la Suprema anterior había restringido y que después amplió para anular un decreto del Poder Ejecutivo. Eso está pendiente por el tribunal pronunciarse, y tengo entendido que ellos tienen una sentencia más o menos elaborada, porque ellos van a restringir el concepto para que ustedes no puedan acudir, sino el presidente de la República, el presidente del Senado, las tres partes del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ustedes, los hijos de Machete, no pueden entonces. Eso es un hecho. Miren, yo he estado leyendo la ley 169, que la que usted ha referido, sobre naturalización, y su reglamento, obviamente. Y la ley viola el precedente constitucional, el precedente del Tribunal Constitucional. Y la misma ley orgánica del Tribunal Constitucional establece
que toda ley, decreto, reglamento que viola un precedente constitucional es nulo. Por tanto, la misma ley 169 está violando un precedente constitucional. Que esa sentencia ha sido objeto de muchísimos análisis. Hay cosas buenas de la sentencia y cosas malas porque viola, la misma sentencia viola el debido proceso de ley, porque dictó y perjudicó personas que no fueron parte de ese amparo, no participaron de ese amparo, no accionaron y lo perjudicó. A pesar de que, entonces, por el control de convencionalidad, que dicho sea de paso tiene competencia también la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el control de convencionalidad que nosotros somos signatarios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero sería crónica de una muerte anunciada. Porque a pesar de que ellos no son apátridas, porque la misma Constitución, en el artículo 11 de la Constitución haitiana dice que ellos son haitianos no importa dónde nazcan, a pesar de eso, nosotros tenemos precedente que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como usted bien apunta, nos ha sancionado, y frente a un aspecto de control, de convencionalidad, nosotros evidentemente dejamos a ganar. Por mi posición es que la ley 189 y el mismo reglamento de la ley 189 viola el precedente del Tribunal Constitucional. La Constitución de la República Dominicana, y es un debate que sostuvimos recientemente con relación a la nacionalidad, que, dicho sea de paso, en los Estados Unidos de Norteamérica, en un inicio, un juez en el siglo XVII había dictado una sentencia con respecto a una persona que había nacido allá, por el jus soli, no jus sanguinis. Aquí nosotros, en el año 2010, y cuando ellos la dictaron, hubo un debate grandísimo en los Estados Unidos, diciendo que violaba el derecho del niño y que violaba lo relativo a la nacionalidad, que es un derecho fundamental. Sin embargo, ellos se impusieron y luego lo llevaron a la Constitución. Nosotros aquí tenemos tanto el jus soli como el jus sanguinis. Y la Constitución nuestra, la ley 169 y el mismo reglamento de la ley 169 no solo violó ese precedente constitucional, sino que también la Constitución en lo que respecta a la nacionalidad. Muy bien, tenemos aquí al centro otra pregunta. ¿Qué tiempo nos queda? La mayoría de función. Sí. En materia inmobiliaria existe un conflicto con el conocimiento, incluso con los propios jueces, con el manejo de las acciones que hay que dirigir con relación a la unidad de los decretos. El magistrado de moción explica muy bien, no explica muy bien, sino hace señalamiento en su libro, la litis sobre incidentes, etc. Pero no hay una aclaración, no hay una profundización de la teoría del caso en función de la inconstitucionalidad del decreto, la expropiación y la jurisdicción. Y yo quiero que moción se exprese en ese sentido. Mire, el Tribunal Constitucional acaba de dio una sentencia muy nefasta, una pobre sentencia, porque fue en contra de lo que es el mandato de la misma ley que establece el procedimiento, puesto que renunció a la inconstitucionalidad de los actos administrativos. En mi libro relativo a la litis sobre derechos registrados, yo hago dos análisis, análisis 1 y análisis 2. Y digo que porque lo que debe demandarse es la nulidad del decreto, no la inconstitucionalidad, porque la misma Constitución faculta al presidente para declarar, por ejemplo, que es lo que usted refiere, de utilidad pública los inmuebles. Por tanto, no puede ser constitucional y al mismo tiempo inconstitucional. Por tanto, lo que el tribunal ha dicho, y en ese aspecto estoy de acuerdo, y lo que yo digo en mi libro, es que tú debes demandar la nulidad si se trata de terreno registrado por ante el Tribunal de Tierra de jurisdicción original, porque es una litis sobre derechos registrados, porque va a modificar un derecho que está inmerso en registro, que está en registro de título, conforme los artículos 27 y siguientes de la ley 108. Si se trata de que tú persigues el cobro de los valores adeudados conforme al artículo 51 de la Constitución, Tribunal Superior Administrativo. Y si se trata de un terreno no registrado, Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal de Tierra es solamente competente para conocer la nulidad de ese decreto, y ahí tú podrías plantear, a través del control difuso de lo que tú refieres, cuando el terreno está registrado. Nos ha surgido cierta inquietud y queremos aprovechar para reunirnos con ellos. Y es con relación al derecho constitucional. Dentro del derecho constitucional tenemos el derecho procesal constitucional. Y
y nos inquieta saber si realmente esta es una garantía fundamental que nosotros tenemos o es un conjunto de normas para regular el accionar de estos actores. Cuando usted habla de derecho procesal constitucional, evidentemente que está refiriéndose al debido proceso. Ya en materia de derecho público, que es el derecho constitucional. Y cuando hablamos de derecho constitucional, hablamos del bloque de constitucionalidad. Por eso hoy en día no podemos hablar de supremacía del sistema legal. Debemos hablar del sistema jurídico para no quedarnos solo en la normativa de menor alcance, que son las adjetivas. Entonces, el derecho procesal constitucional, entra precisamente como una garantía para mantener la supremacía de la Constitución. Ahora, ¿es un derecho, es un valor o es un principio? ¿Es un derecho fundamental, es un valor constitucional o es un principio constitucional? La solución doctrinal y la solución jurisprudencial es discutible, es no pacífica. Quien hace uso de la palabra adopta la posición sin despreciar quien adopte otra diferente, que el proceso, el derecho de defensa, que el de la tutela judicial efectiva son derechos fundamentales. Hay quienes dicen no son derechos fundamentales, son simplemente garantías. Lo que sucede es que esas garantías trascienden a derechos fundamentales, porque sin ello entonces se confunde lo que es la materialización de los derechos. Por eso les dije que el derecho le da la razón, pero el procedimiento se lo quita, se la quita. El abogado que no sabe el procedimiento va con toda la razón a litigar y con toda la razón que entró al proceso sale como perdidor, parte perdidosa, parte fracasada en el proceso, porque el mismo procedimiento le anula el derecho y la razón que él creía tener. Por eso yo lo vinculo a un derecho fundamental, todo lo que es el debido proceso, todo lo que es la tutela judicial efectiva y todo lo que es el derecho de defensa, que precisamente en esa dirección es que va el derecho procesal constitucional, sin ignorar y sin despreciar que hay otros pensadores jurídicos que lo ven diferente. En la República Dominicana, cuando se habla de garantías, prácticamente, como decía el magistrado Moncho para el principio, habla de la habeas data, del habeas corpus, del amparo, y debemos de aclarar algo. Las garantías no son simplemente esas cuatro que vivimos mencionando a diario. Las garantías son todas las vías, son decenas. Nosotros siempre hablamos de 4 garantías porque esas son las que establece la Constitución. Las garantías son todos los medios, todas las vías que tienden a preservar, que tienden a que se materialice, a que sea eficaz un derecho fundamental. Por eso, ahorita cuando hacía la exposición, decía, no quiero terminar. Fíjense que la manera del debido proceso, de la parte procesal, está como una teoría de los derechos fundamentales, donde decía, no hay forma de hablar de democracia, no hay forma de hablar de derechos fundamentales si no existe el medio procesal. Porque decía, entre los particulares o frente al Estado, ¿cuál es la manera, por ejemplo, para que se cumpla, para que se pueda tutelar ese derecho? Es decir, es precisamente la vía procesal. Entonces, si es un derecho, si es una garantía,
hay momentos, y esta es mi posición, donde derecho y garantía parecen ser iguales. Mire, oiga, en cuanto al derecho procesal constitucional, es un conjunto de normas que le dan validez formal a la sentencia que pueda dictar. Un buen procedimiento es signo de paz social. Pero la garantía para que esos derechos puedan verdaderamente materializarse y ser respetados. Todos los grandes doctrinarios del mundo han dicho que la garantía más efectiva para la protección de los derechos fundamentales no son las garantías ordinarias, sino el habeas corpus, el amparo y el habeas corpus. La más efectiva. Por eso es que no me pueden decir a mí que el amparo es subsidiario. El amparo es autónomo, porque en nuestro derecho ordinario no hay una garantía más efectiva que el amparo que pueda tutelar los derechos fundamentales. No la hay en el derecho ordinario, en nuestro derecho interno. Por tanto, el derecho procesal es un conjunto de normas y las garantías están dirigidas a la protección de los derechos fundamentales, que es lo que nosotros hemos enumerado. Quiero decirle a ustedes que había conversado con el profesor Arismendi, que inmediatamente inicie el cuatrimestre que viene, porque ya estamos de vacaciones, ¿verdad, profesor? Inmediatamente inicie el cuatrimestre que viene. Nosotros aquí tenemos un debate que la profesora nos va a dar la fecha para nosotros publicarlo. ¿Y sabe qué vamos a analizar en la maestría de Derecho Inmobiliario, la única del país que va a analizar eso? La sentencia del caso de Bahía de las Águilas, que ya la tenemos aquí, la tengo conmigo en este momento, de 298 páginas. La he estado leyendo, la he estado analizando a la luz de la Constitución, de la antigua Ley 1542, porque era un caso en liquidación, para ver realmente qué posición tiene la maestría de Derecho Inmobiliario de la UAPA, la pionera, la que verdaderamente va a decir si esa sentencia se sustenta o no se sustenta. Análisis de la sentencia del caso de Bahía de las Águilas. Saludamos la presencia del magistrado Leónidas Mirabal Vargas. Lo tenemos por allá. Le damos la bienvenida. Luego de disfrutar de este banquete, vamos a pedir a la doctora Janet Jiminian, quien es la directora de la Escuela de Posgrado, que organiza esta actividad conjuntamente con la Dirección de Egresados, que tiene la palabra de clausura. La Escuela de Posgrado, en nombre de la Universidad Abierta para Adultos UAPA y en el mío propio, agradecemos a todos su participación en este panel La Constitución como Norma. Gracias a los magistrados Segundo Monción, Rafael Cipriano y Luis Sánchez, para los que pido un fuerte aplauso. Extraordinarios profesionales que aportan siempre sus conocimientos en beneficio de la sociedad para que ésta sea cada vez más justa, más democrática y más responsable. Quiero expresarles que nos enorgullece de que ustedes sean egresados de la Maestría de Legislación de Tierras. Agradecemos a los facilitadores que nos acompañan, entre ellos a Arismendi Tirado, Miguel Ángel Díaz Tomás, Fermín Espinal, Luis Nicolás Álvarez, el magistrado Manuel de Jesús, Marta Toribio, que también es directora de nuestra Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, el magistrado Eladio Miguel Pérez, el tío, al magistrado Fabio Guerrero, y no sé si alguien se me quedó. Leonardo Mirabal. Gracias a cada uno de ustedes. Ustedes son parte importante de esta institución. Valoramos el gran esfuerzo que ustedes dedican y talento en la formación de nuevos profesionales y especialistas en el área. Gracias a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de volverlos a ver. Algunos lo vemos, ¿verdad?, porque han continuado como que cursando otras maestrías en el área de Derecho,
Así, gracias por confiar en nosotros. Les exhortamos que continúen capacitándose para que cada uno de ustedes sean mejores profesionales cada día. Su alma mater siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes. Ustedes son la fuente importante de retroalimentación de las reflexiones académicas y curriculares de cada programa que ofrecemos aquí en la universidad. El verdadero reto que tiene la universidad con ustedes, egresados, es lograr generar espacio efectivo en los cuales se desarrollen acciones conjuntas que nos permitan conocer el impacto real de sus acciones en la sociedad. Para la institución, una educación con calidad repercute en el reconocimiento y prestigio de la universidad y de sus profesionales. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.